Hoy en esta serie especial de Battleforge Legends, vamos a entrar en la verdadera batalla ideológica. Sin armas ni balas, solo con la verdad, la historia y las preguntas que duelen en el alma. Voy a ser directo sobre mi posición personal. I stand with Israel, por los valores democráticos, la innovación y el espíritu indomable que comparten nuestras dos naciones. Pero precisamente porque valoro la verdad y la justicia, debemos atrevernos a voltear esa capa brillante y falsa. Prepárense porque la batalla comienza. Ahora mismo cierren los ojos por un segundo. ¿Qué escuchan el viento del desierto del Negev, susurrando entre las palmeras verdes y frondosas, donde hace 75 años solo había arena y piedras? El eco de los disparos de 1948, luego los gritos de victoria de 1967. Y entre todo eso, un susurro enterrado, el llanto de cientos de miles de palestinos, dejando sus aldeas, el viento llevando consigo las llaves de sus casas que aún conservan hasta hoy. Ahora abran los ojos, ante ustedes está la imagen icónica, la bandera israelí ondeando sobre las antiguas murallas de Jerusalén, al atardecer rojo intenso, junto a la bandera estadounidense, ondeando como dos hermanos inseparables. Desde pequeños nosotros, los que crecimos en Occidente o bajo influencia cultural estadounidense, hemos sido alimentados con este mito, un pueblo sin tierra, transformando una tierra sin pueblo en un milagro. Israel, símbolo de supervivencia tras el holocausto, de espíritu pionero indomable de la única democracia en el desierto de la tecnología que asombra al mundo entero. Israel es América en miniatura en Oriente Medio. Mismos valores, misma misión excepcional. Pero si la historia es demasiado perfecta, no estará ocultando algo. ¿No será que la similitud entre Estados Unidos e Israel es más profunda de lo que pensamos? Dos naciones settler colonial que construyeron su identidad nacional sobre el desplazamiento, la limpieza étnica y la violencia necesaria para proteger su excepcionalidad. ¿Y por qué durante más de 7 décadas los palestinos han sido casi borrados de las pantallas de los medios estadounidenses, quedando solo en dos extremos terroristas eternos o víctimas sin nombre? Hemos comenzado juntos con imágenes icónicas familiares, la bandera israelí junto a la estadounidense, la historia de una tierra desierta convertida en paraíso. Pero ahora vayamos más profundo. Volteemos esa capa brillante para ver la verdadera esencia de esta relación. No se trata solo de lobby como AIPAC o grupos pro-Israel, aunque juegan un papel importante. La causa profunda radica en la historia compartida y los valores comunes entre ambas naciones, un paralelismo que pocos se atreven a decir en voz alta. Tanto Estados Unidos como Israel son naciones settler colonial, coloniales de asentamiento, construidas sobre el desplazamiento y la limpieza étnica de los pueblos indígenas. Retrocedamos en la historia desde el siglo XVII. Los pioneros europeos llegaron a Norteamérica, desplazaron a los nativos americanos de sus tierras ancestrales, consideraron esa tierra como terra nullius, tierra de nadie, para justificar la conquista. La violencia era necesaria, era parte inevitable, para proteger la existencia excepcional de Estados Unidos, una nación elegida con la misión de llevar la democracia y el progreso al mundo. De manera similar, el sionismo, el movimiento para establecer un Estado judío, tiene una clara naturaleza settler colonial. Desde finales del siglo XIX, líderes sionistas como Theodor Herzl, Max Nordau o C.F. Jabotinsky llamaron abiertamente a esto un proyecto de colonización. Fundaron organizaciones como la Jewish Colonization Association o la Palestine Jewish Colonization Association. En 1948, con la creación de Israel, ocurrió la Nakba. Más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, aldeas destruidas, su historia negada. Aquí también la violencia se consideró necesaria
para proteger la existencia excepcional de Israel, un pueblo judío regresando tras el Holocausto con la misión de llevar la democracia al desierto de Oriente Medio. Este paralelismo no es casual. Ambas naciones se ven a sí mismas como excepcionales. Excepcionalismo, donde la violencia de asentamiento se justifica con narrativas de pionerismo, desarrollo y supervivencia. Y los medios estadounidenses durante más de 70 años han ocultado este vínculo central, haciendo desaparecer a los palestinos. La historia palestina, desde la era otomana, el mandato británico, hasta los derechos de propiedad de la tierra, ha sido casi borrada de los libros de historia, los textos escolares y las noticias oficiales. Rara vez se menciona la Nakba, el derecho al retorno de los refugiados palestinos o la ocupación prolongada. En cambio, Palestina solo existe como un problema, no como personas con derechos, sino como obstáculo para el milagro israelí. Pero no nos detengamos aquí. Continuaremos explorando cómo ocurrió el proceso de americanización de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, con el rol de los medios liberales estadounidenses como Freda Kirchwey y la revista The Nation, quienes vincularon a los palestinos árabes con los nazis, contribuyendo a que el presidente Truman reconociera a Israel solo 11 minutos después de su declaración de independencia en 1948. Luego llegaron películas de Hollywood como Exodus 1960 de Otto Preminger, convirtiendo la historia de Israel en una epopeya al estilo americano. Frontera conquista de lo salvaje con Paul Newman como el valiente pionero. Y después del 11S, todo se invirtió de americanizar Israel a israelizar Estados Unidos. Estados Unidos imitó el modelo israelí de lucha contra el terrorismo, considerando a Israel como el experto número 1. Pero ¿qué pasa cuando estas dos naciones settler-colonial unen fuerzas? ¿Y por qué los palestinos siguen siendo marginados en la narrativa? Continuando con la parte anterior, hemos visto que la relación entre Estados Unidos e Israel no es solo estratégica, sino un reflejo histórico de dos naciones settler-colonial. Ahora miremos directamente cómo los palestinos han sido borrados de la historia. Un proceso sistemático, Systematic Disappearance, que dura más de 70 años en los medios estadounidenses. No es accidental. Es parte de un mecanismo de ocultamiento que hace que la historia palestina casi no exista en la conciencia pública estadounidense. Desde 1948, el año de la Nakba, la tragedia que expulsó a más de 750.000 palestinos de sus hogares, destruyó aldeas y desintegró la sociedad palestina. Los medios estadounidenses rara vez mencionan la historia palestina previa. La era otomana, el mandato británico, los derechos de propiedad de los locales o el desarrollo socioeconómico en Palestina antes del sionismo. Todo ha sido borrado de los libros escolares, las noticias y las películas oficiales. Los derechos palestinos sobre su patria, el derecho al retorno, la autodeterminación, son negados por completo como si nunca hubieran tenido historia, sociedad o identidad nacional. Esta es una desaparición sistemática descrita por Edward Said en obras como Orientalism y The Question of Palestine. Como parte del pensamiento occidental que ve al Oriente como invisible sin nombre, solo existente para justificar el dominio. Cuando se menciona a los palestinos, y ocurre muy poco, solo aparecen en dos formas extremas sin profundidad humana, real. Terroristas. De generación en generación, se les etiqueta permanentemente como Hamas, PLO o extremistas. Estudios de los años 1980-2000 muestran que los medios estadounidenses llaman a los palestinos agresores, mientras que Israel es la víctima. Incluso cuando hay violencia, se ignora el contexto histórico, sin mencionar la ocupación, los asentamientos o la Nakba. Resultado, los palestinos se ven como amenaza eterna sin ninguna razón legítima para su resistencia. Víctimas lamentables. Cuando se les presenta como víctimas,
generalmente mujeres y niños, son solo daños colaterales, números estadísticos anónimos sin agencia política. Lloran, sufren, pero no tienen voz, poder ni historia de lucha. Esto crea la imagen perfecta de víctima, pasiva necesitando ser salvada por otros, pero nunca como personas con derecho a la autodeterminación. Análisis recientes muestran que los medios estadounidenses humanizan a las víctimas israelíes, nombres, historias personales, mientras que las víctimas palestinas son deshumanizadas solo mujeres y niños. Una jerarquía de humanidad por género y edad. Esta polarización no es nueva. Es idéntica a cómo se representó a los nativos americanos en la historia y los medios estadounidenses durante los siglos XIX y XX. Los indígenas se pintaban en dos extremos, o salvajes, terroristas, que debían ser conquistados para el progreso civilizado, o víctimas pasivas del destino, tribus, desapareciendo en la narrativa heroica de los blancos. Ambos pierden agencia política, sin autodeterminación, sin historia compleja, solo fondo para el milagro settler colonial. Los medios estadounidenses los convirtieron en símbolos salvajes o trágicos, justificando la apropiación de tierras y culturas. Hoy, esta similitud es más evidente que nunca. Tanto palestinos como nativos americanos son marginados en la narrativa excepcional de Estados Unidos e Israel, donde la violencia de asentamiento se considera necesaria para proteger la democracia y el progreso. Pero si seguimos aceptando esta desaparición, perdemos una parte crucial de la historia. ¿Cómo un pueblo puede ser borrado de la narrativa y aún así existir y resistir? No se pierdan la siguiente parte. Exploraremos el proceso de americanización de Israel después de la Segunda Guerra Mundial con películas de Hollywood, revistas progresistas y la victoria de los 6 días de 1967, que convirtió a Israel en símbolo invencible. ¿Fue casualidad o una estrategia deliberada para reforzar el mito compartido? Den like, comenten continuar si quieren profundizar más en esta historia cultural y suscríbanse a Battle Forge Legends para no perderse las partes restantes de esta serie especial. La batalla ideológica se está calentando y la verdad nos espera. Ililapki. Ahora pasamos a uno de los capítulos más importantes en la construcción de la imagen de Israel ante los ojos estadounidenses, el proceso de americanización de Israel. Convertir a Israel en una versión en miniatura fácilmente reconocible de Estados Unidos mismo. No fue casualidad, sino una estrategia cultural deliberada que duró desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 1960, cuando Hollywood, la prensa liberal y el turismo bíblico se unieron para crear un mito inmortal. Tras el Holocausto y la creación del Estado de Israel en 1948, los medios estadounidenses comenzaron a construir a Israel como una copia perfecta de Estados Unidos. Israel era tanto víctima trágica tras el asesinato de 6 millones de judíos como vencedor resiliente, construyendo una nación de las cenizas, convirtiendo el desierto en jardines, estableciendo kibutzim, granjas colectivas como símbolo de comunidad y trabajo. Los pioneros judíos se compararon directamente con los peregrinos del Mayflower en 1620. Personas que dejaron su tierra natal, cruzaron océanos o desiertos en busca de la tierra prometida, llevando ideales de libertad y democracia. Esta narrativa recrea perfectamente la idea estadounidense de desarrollo moderno, conquistar la naturaleza salvaje, llevar la civilización a tierras vacías y construir una sociedad excepcional. Los medios liberales y progresistas estadounidenses de la época jugaron un papel clave. La revista The Nation, una de las voces más progresistas de entonces, bajo la dirección de la editora Freda Kirchwey, apoyó fuertemente el movimiento sionista. Entre 1946 y 1948, The Nation publicó artículos alabando la revolución judía y vinculando a palestinos árabes con los nazis, llamándolos enemigos de la democracia.
Estos artículos ayudaron a crear presión pública, impulsando al presidente Harry Truman a reconocer a Israel solo 11 minutos después de que David Ben-Gurión declarara la independencia el 14 de mayo de 1948, una decisión histórica que muchos historiadores atribuyen en gran parte a la influencia de los medios liberales. En las décadas de 1950-1960, la imagen de Israel se reforzó aún más a través del turismo bíblico y las películas épicas de Hollywood. El turismo a Tierra Santa explotó con miles de estadounidenses peregrinando y viendo a Israel como la tierra prometida viva de la Biblia. Al mismo tiempo, Hollywood produjo películas épicas bíblicas como Los 10 Mandamientos 1956 de Cecil B. DeMille, preparando el terreno para la imagen de Israel moderno. El punto culminante fue la película Exodus 1960, dirigida por Otto Preminger, con Paul Newman como Ari Ben Canaan, un guerrero judío valiente conquistando nueva tierra al estilo de la frontera estadounidense. La película convirtió la fundación de Israel en una epopeya americana pioneros contra salvajes, luchando por libertad y democracia. Y luego el punto culminante histórico, la Guerra de los 6 Días, en 1967. Israel derrotó a la coalición árabe en solo 6 días ocupando Jerusalén, Cisjordania, Gaza, Sinaí y los Altos del Golán. Esta imagen convirtió a Israel en símbolo militar invencible ante los ojos estadounidenses, similar a cómo Estados Unidos se veía a sí mismo en la Segunda Guerra Mundial, pequeño pero heroico, victorioso contra todo pronóstico gracias a inteligencia, tecnología y voluntad de hierro. Estos elementos culturales americanizaron completamente a Israel, haciendo que los estadounidenses sintieran que Israel no era extranjero, sino nosotros en Oriente Medio. Pero ¿será esta conexión eterna? ¿O llevará a un giro aún mayor más adelante? Acabamos de ver cómo Israel fue americanizado, contado como una versión en miniatura de la América heroica, pionera y democrática. Pero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la historia dio un giro espectacular. Israel dejó de ser solo un espejo para que Estados Unidos se viera reflejado. Se convirtió en un modelo práctico que la superpotencia mundial podía imitar. Este es el mayor punto de inflexión en la relación Estados Unidos-Israel, de americanizar Israel a israelizar Estados Unidos. Tras los ataques terroristas del 11S, Estados Unidos entró en la guerra global contra el terrorismo. En ese momento Israel, con más de 50 años de experiencia lidiando con levantamientos palestinos. Primera Intifada, 1987-1993. Segunda Intifada, 2000-2005. Atentados suicidas y cohetes desde Gaza, se convirtió en el experto número 1 en seguridad y antiterrorismo. Funcionarios estadounidenses comenzaron a visitar Israel para aprender. Entre 2002-2003, delegaciones del Departamento de Seguridad Nacional DHS, FBI, CIA y fuerzas policiales locales visitaron Israel repetidamente para capacitarse en tácticas antiterroristas urbanas, control de fronteras, uso de tecnología de vigilancia y estrategias de ataque preventivo. Un ejemplo típico es la adopción del modelo de muro israelí por parte de Estados Unidos. Israel completó el muro de separación en Cisjordania, West Bank Barrier, en 2002, alabado por el gobierno y los medios estadounidenses como barrera efectiva contra atentados suicidas. Pocos años después, Estados Unidos comenzó a construir el muro fronterizo con México bajo George W. Bush y luego Donald Trump lo impulsó. Muchos analistas llaman a esto la israelización de la frontera estadounidense, aplicando políticas de separación física y vigilancia tecnológica avanzada desarrolladas por Israel. No solo el muro Estados Unidos aprendió de Israel en el manejo del terrorismo urbano.
programas de entrenamiento policial estadounidense usan técnicas shoot to kill, disparar para matar inmediatamente, drones de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial, todos inspirados en compañías israelíes de tecnología militar como Elbit Systems, Rafael y NSO Group, fabricante del software Pegasus. Tras el 11S, Israel se convirtió en el segundo mayor proveedor de armas y tecnología de seguridad para Estados Unidos, solo después de Rusia y China. Los medios estadounidenses también cambiaron. Entre 2001-2010, artículos en The New York Times, Washington Post y CNN llamaban frecuentemente a Israel Laboratorio Antiterrorista, Laboratory of Counterterrorism. Israel se describía como el que va por delante, habiendo vivido lo que Estados Unidos enfrentaba, amenaza constante de enemigo interno, necesidad de actuar con decisión para proteger la democracia. Esto reforzaba la idea de que Estados Unidos e Israel libran la misma batalla contra el islamismo radical y que Israel es el maestro, el guía. Pero este cambio no es solo técnico-militar. Es una fusión más profunda en la mentalidad. Ambas naciones consideran la violencia de asentamiento y el control poblacional como necesarios para proteger su existencia excepcional. Y cuando Estados Unidos imita a Israel, se vuelve aún más difícil admitir la naturaleza settler colonial compartida, porque admitirlo significa cuestionar la propia identidad estadounidense. ¿Cambiará esta israelización la forma en que Estados Unidos ve el conflicto israelí-palestino? ¿O solo reforzará el silencio ante lo que ocurre en Gaza y Cisjordania? La siguiente parte nos llevará a las consecuencias de la cobertura actual, donde la autoridad moral de Israel se protege absolutamente y cualquier narrativa crítica palestina se considera peligrosa. Hemos recorrido el camino desde que Estados Unidos aprendió de Israel tras el 11S hasta que ambas naciones se fusionan cada vez más en pensamiento de seguridad y excepcionalismo. Pero la consecuencia más grande de la cobertura actual, donde Israel siempre se presenta como defensor de la democracia y Palestina se margina, es la protección absoluta de la autoridad moral, authority de Israel, ante el público estadounidense. Durante más de 70 años, los medios estadounidenses han construido un muro invisible. Israel no es solo aliado, es símbolo moral. Cualquier acción de Israel, ya sea expansión de asentamientos, bloqueo de Gaza o campañas militares, se enmarca en autodefensa y protección de la existencia. Esto hace que la autoridad moral de Israel sea casi intocable. Un informe de The Intercept de 2018 analizó que en las noticias sobre el conflicto israelí-palestino, los medios estadounidenses usan lenguaje pasivo "el conflicto estalla", en lugar de activo "Israel ataca", y siempre enfatizan la autodefensa israelí. Resultado: Israel se ve como el lado con derecho, Palestina como agresor o víctima pasiva. La consecuencia más clara es que cualquier duda sobre la legitimidad de Israel se considera peligrosa. Desde 2010, movimientos como BDS, boicot, desinversión, sanciones, se etiquetan como antisemitas, incluso cuando se centran en políticas de ocupación. Legisladores estadounidenses de ambos partidos han aprobado leyes contra BDS en más de 30 estados. En 2019, el Congreso aprobó una resolución no vinculante que considera BDS como una nueva forma de antisemitismo. Esto crea un clima de miedo. Periodistas, académicos, estudiantes, artistas, cualquiera que critique a Israel, arriesga boicot, despido o acusaciones de hostilidad. En 2023-2024, tras protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses, cientos de estudiantes y profesores fueron disciplinados o despedidos por declaraciones anti-Israel. Más importante aún, esta cobertura no permite que surja una narrativa crítica desde la perspectiva palestina. La Nakba, la tragedia de 1948, rara vez se menciona como hecho histórico real, sino que se minimiza como guerra de independencia.
El concepto de apartheid, usado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'Tselem, organización israelí de derechos humanos desde 2021, para describir las políticas israelíes en Cisjordania y Gaza, es rechazado, o puesto entre comillas, por los medios estadounidenses mainstream, considerado acusación controvertida. La historia de los refugiados palestinos, más de 5 millones según UNRWA, el derecho al retorno o la expansión de asentamientos ilegales, más de 700.000 colonos en Cisjordania hasta 2025, casi no existe en las noticias oficiales. En cambio, Gaza se describe como territorio controlado por Hamás, ignorando el contexto del bloqueo desde 2007. La consecuencia profunda es una generación de estadounidenses creciendo con una percepción distorsionada. Israel es el bueno. Palestina es el problema. Esto no solo mantiene el apoyo incondicional a Israel, sino que impide cualquier discusión real sobre justicia y paz. Podemos cambiarlo. La siguiente parte expondrá las razones más profundas por las que los estadounidenses encuentran tan difícil reconocer el derecho a la autodeterminación palestina, desde la islamofobia hasta la escatología evangélica y el rol de Israel como brazo extendido del imperio estadounidense. Son preguntas difíciles, pero también la clave para entender por qué la verdad ha estado oculta tanto tiempo. Hemos visto cómo los medios estadounidenses protegen la autoridad moral de Israel, convirtiendo cualquier duda sobre sus políticas en algo peligroso. Pero, ¿por qué es tan difícil para la mayoría de los estadounidenses reconocer el derecho a la autodeterminación, la resistencia y el retorno de los palestinos? No es solo cuestión de medios, son razones profundas históricas y culturales arraigadas en la conciencia colectiva. Primero está la islamofobia, el miedo y el prejuicio contra el Islam, aunque muchos palestinos son cristianos, especialmente en Cisjordania y entre refugiados. Desde el 11S, los medios y la política estadounidenses han vinculado sistemáticamente terrorismo con el Islam. Los palestinos se enmarcan como islamistas radicales, aunque su historia de resistencia proviene del nacionalismo y la oposición a la ocupación, no de la religión. La islamofobia oscurece su humanidad, convirtiéndolos en amenaza en lugar de víctimas de una ocupación prolongada. Segundo, Israel es la extensión del imperio estadounidense en Oriente Medio. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha visto a Israel como portaaviones insumergible, como dijo el general Alexander Haig. Israel is the largest American aircraft carrier in the world that cannot be sunk. Israel ayuda a Estados Unidos a controlar el petróleo, bloquear la influencia de potencias rivales como la URSS, antes Rusia e Irán, ahora, y mantener el orden regional al servicio de intereses estadounidenses. Reconocer la autodeterminación palestina significa cuestionar toda la estrategia imperial estadounidense, algo que el sistema político y mediático difícilmente acepta. Tercero, es la escatología evangélica, Evangelical Eschatology, la creencia en el fin de los tiempos según la Biblia, donde Israel juega un rol central. Decenas de millones de evangélicos estadounidenses creen que la existencia y expansión de Israel son prerequisito para el regreso de Jesucristo, con profecías sobre Armagedón y el reino de Dios. El movimiento sionismo cristiano, fuerte desde los años 1970 con líderes como Jerry Falwell y John Hagee, ve a Israel como pueblo elegido por Dios y el retorno de los judíos como señal del fin de los tiempos. Aunque algunas creencias tienen un antisemitismo implícito, esperan que los judíos se conviertan o sean destruidos. En la batalla final, genera apoyo incondicional a Israel, convirtiendo cualquier crítica en oposición al plan de Dios. Finalmente, la mayoría de los judíos estadounidenses pertenecen al grupo blanco, lo que facilita la empatía.
Según encuestas de Pew, más del 90% de los judíos estadounidenses se identifican como blancos no hispanos, y la sociedad estadounidense los ve como gente como nosotros. Exitosos democráticos compartiendo valores occidentales. Esto crea empatía natural con Israel como versión de Oriente Medio de Estados Unidos, mientras que los palestinos se alejan asociados al Oriente y al Islam. Estas razones forman un círculo vicioso. La islamofobia oculta la historia palestina, la escatología religiosa, justifica la excepcionalidad. El imperio estadounidense protege intereses y la empatía racial refuerza todo. El resultado es que el derecho a la autodeterminación palestina se ve como inimaginable, aunque sea un derecho básico según el derecho internacional. Podemos romper este círculo. La siguiente parte presentará la solución: cómo lograr un periodismo honesto sobre Israel-Palestina, desmantelar el mito de la excepcionalidad estadounidense-israelí y reconocer la humanidad igual de ambos lados. Es momento de actuar, porque la verdad y la justicia no esperan. No se pierdan la parte final. Den like, comenten continuar si están reflexionando más profundamente sobre estas razones y suscríbanse a Battleforge Legends ahora para seguir hasta el final de esta serie especial. La verdad nos espera, y el cambio comienza aquí. Hemos recorrido un largo camino desde los mitos brillantes de Israel como milagro democrático en los ojos estadounidenses hasta la verdad histórica de dos naciones settler-colonial construidas sobre desplazamiento y violencia. Desde la desaparición sistemática de los palestinos en los medios, pasando por la americanización y luego israelización mutua, hasta las razones profundas, desde la islamofobia, la escatología evangélica, hasta el rol imperial, que han ocultado la justicia durante más de 75 años. En resumen, el periodismo actual, desde 1948 hasta hoy, no solo refleja, sino que refuerza los mitos que justifican la violencia tanto en Estados Unidos como en Israel. Las narrativas de pioneros, excepcionalidad, autodefensa, se han convertido en una capa que oculta la Nakba, el apartheid, el bloqueo de Gaza y la expansión ilegal de asentamientos. Cuando los medios eligen contar a un lado como víctima eterna y al otro como amenaza eterna, no solo mantienen la injusticia, impiden la posibilidad de una paz real donde ambos pueblos sean reconocidos en su humanidad y derechos iguales. Pero la historia no es destino. Los cambios en la conciencia, desde el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 1960 hasta el surgimiento de voces independientes en redes sociales después de 2010, han demostrado que la verdad puede romper mitos. Y ahora nosotros, los espectadores, los que piensan, somos el próximo factor de cambio. Querida comunidad de Battleforge Legends, esto no es solo un video de análisis, es una invitación a la acción. Construyamos juntos un espacio donde se diga la verdad, donde la justicia no quede oculta por mitos de excepcionalidad. Les pido, sugieran temas para la nueva temporada de la serie Backspace. ¿Quieren profundizar en la historia palestina, el rol de los medios en otros conflictos o cómo cambiar la percepción personal? Comenten abajo. Den like a este video si sienten que abrió una nueva perspectiva. Compartan para difundir la verdad a más personas. Y lo más importante, suscríbanse a Battleforge Legends para no perderse las siguientes partes, donde continuaremos explorando, cuestionando y buscando justicia juntos. Gracias por acompañarme hasta el final. Esta batalla ideológica no termina aquí. Apenas comienza. Juntos escribiremos una nueva historia, donde cada ser humano sea reconocido con humanidad igual. Nos vemos en el próximo video. Peace out. Y manténganse críticos.